gracias compañeros y al pueblo que nos escucha. Bueno, el presidente este sábado bajó, como dicen, duro y curuero. Lanzó el decreto 396-21. Este es un decreto que refleja en una especie de normativa el deseo que él ha mostrado desde el día 1 en su administración, de un gobierno moderado, escrupuloso en el gasto y muy celoso con la rendición de cuentas. Yo veo este decreto como muy positivo y voy a pasar incluso a leer alguna de sus disposiciones, pero también transluce algo, un malestar que yo he denunciado aquí en reiteradas ocasiones, y es una dilución de la autoridad del presidente de la República. Hay muchos ministros que no le hacen caso al presidente. Es más, hay directorcitos, y eso sin que se vea con menosprecio. Bueno, sí, directorcitos, que a pesar de que el presidente de la República traza líneas muy claras con relación a cómo quiere su gobierno, ellos se dan a la tarea de hacer todo lo contrario y de decirlo y hasta de contradecirlo. El presidente da instrucciones directas en su gabinete y son capaces de desautorizarlo con sus actuaciones. Este decreto, si bien lo valoro como muy positivo, pero bastante positivo, debe ir más allá. Eso hay que irle dando ya una forma de ley en su momento, para que no quede de esa manera tan informal como lo es un decreto que tenga un alcance como una ley orgánica inclusive. Pero refleja ese malestar que hay en la administración pública. El presidente tiene que resolver ese problema que tiene la administración, porque él ha dicho desde el día 1 que debe haber un uso escrupuloso de los recursos del Estado, que no puede hacerse un despilfarro de los recursos públicos, que cero fiestas, que cero entrega de canastas, bonos y demás, que cero entrega de ayudas que no sea por las vías y los canales institucionales. Y al parecer, como no le hicieron caso al presidente o no le han hecho caso en su constante prédica de un uso eficiente, eficaz, escrupuloso, moderado de los recursos del Estado, se vio obligado a emitir este decreto. En este decreto se prohíben muchas cosas, un decreto bastante interesante. Miren, por ejemplo, en su artículo 3, sujeta a la aprobación del Ministerio Administrativo de la Presidencia una serie de acciones, como es la realización de fiestas, agasajos, recepciones, celebraciones u otras actividades similares, con unas excepciones que tienen que ver con la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el de Turismo, y que estén vinculados a actos oficiales, geológicos, culturales, científicos, comerciales, etcétera. El resto no está autorizado a realizar estos eventos sin una previa autorización y sin una debida justificación. Aquí también se prohíbe las donaciones o contribuciones en provecho de terceros o de servidores estatales, salvo que los mismos formen parte del cometido que las leyes y decretos dispone a cargo de los entes y órganos sujetos al presente decreto. En otras palabras, esas instituciones que, alejándose de la función que le asigna la ley, se dan a la tarea de dar más ayudas sociales, inclusive que esas que están destinadas a dar esas ayudas sociales, se le acabó la francachela. Y el estar haciendo campaña o promoción personal con usos y recursos públicos, eso no debe ser ni debe quedarse en este simple decreto. Eso debe ir más allá. Esa discrecionalidad que se le da a muchos funcionarios públicos de poder conceder ayuda, habiendo instituciones del Estado formales que están destinados a ese fin, en este decreto se lo reitera el presidente, porque ya lo había dicho en otras ocasiones, pero es algo que debe eliminarse, erradicarse totalmente de la administración pública, como lo hemos dicho con relación también a los legisladores, que tienen un uso irregular del llamado barrilito. También quedan prohibidos los obsequios en sentido general, bonos de establecimientos comerciales, tarjetas, canastas de Navidad, salvo aquellas otorgadas a las personas de escasos recursos a través de los órganos encargados de esos planes. Eso es una obviedad. Ese es otro asunto que se prohíbe. Hay otras prohibiciones u otras recomendaciones. Hay una prohibición que entiendo ni siquiera debería contenerse en la ley,
porque el uso de los recursos que tienen los funcionarios públicos a su disposición debe ser a los fines de cumplir las tareas a las que va destinado. Han sido muchos los presidentes que han dispuesto esto, de que en los fines de semana, días feriados, los vehículos que son propiedad del Estado no sean utilizados. Yo voy más allá. Cuando usted terminó la gestión a la que está destinado ese vehículo, no debe ser usado. Usted debe usar su vehículo personal para sus actividades personales, salvo que ese vehículo sea un beneficio consustancial a su cargo, que no en todos los casos lo es. Pero usted ve desfilar los fines de semana esos vehículos con placas oficiales y muchas veces acompañado de una escolta o seguridad que no se justifica. Qué bueno que se ha dispuesto esto y que esperamos que se tomen las medidas para que se cumpla. Y esto, como ha sido tantas veces referido, sobre todo en los tiempos de campaña electoral, donde la oposición lanza sus gritos al cielo diciendo que se está haciendo campaña con los recursos del Estado, porque los funcionarios van a los pueblos haciendo coordinaciones electorales de los partidos políticos con vehículos oficiales, con viáticos oficiales, con combustible oficial. El presidente de la República ha hecho el señalamiento en su decreto, pero entiendo que las normas vigentes hasta el momento en la República Dominicana prohíben ese uso a un fin distinto al que están destinados. El uso de recursos, eso es un uso indebido de recursos del Estado, pero el presidente de la República lo está recordando en el artículo 4 de este decreto y el artículo 6. Hay otra disposición bastante interesante y tiene que ver con los franqueadores. Miren, a muchos que tienen muchísimo tiempo que no iban al poder, que no ocupaban posiciones públicas, se les subió los humos a la cabeza, y a otros tantos que han ocupado posiciones, pero que las mieles del poder tenía mucho que no las disfrutaba. Al parecer, al llegar de nuevo al poder, y aquellos los que no, al llegar por primera vez al poder, se le han subido los humos a la cabeza. Particularmente yo en mi ruta con destino a mi hogar, no eran pocas las veces que me encontraba funcionarios de tercera, cuarta, quinta categoría con franqueador, liberándolo del tránsito. Cuando me tocaba detrás, yo muchas veces era beneficiario de la agilización del tránsito, pero al fin de cuentas esto entorpece el tránsito en la ciudad, es lesivo, es abusivo y por demás un uso de recursos del Estado de manera inadecuada. En este decreto se deja bastante claro que solamente tienen derecho al franqueador el presidente y vicepresidente de la República, el ministro de las Fuerzas Armadas, el ministro de Interior y Policía, el director general de la Policía, procurador general de la República, los comandantes generales de los cuerpos castrenses, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el director del Departamento Nacional de Investigación. Otro tema que plantea el decreto, y esto lo ha dicho muchas veces el presidente de la República, y por eso yo digo que sus ministros, una de las razones, de las tantas razones por las que digo que sus ministros, que sus funcionarios no le obedecen, no le hacen caso, y como decía un senador por ahí, muchas veces le sacan la lengua, no bien él dando la instrucción. Manda hacer una revisión del personal militar y policial a disposición de las instituciones y de servidores públicos, funcionarios y otros signatarios, y yo digo, de muchos particulares también, aunque no lo dice el decreto. Aquí hay un abuso de los recursos militares y policiales y todavía no se ha dado solución a ese problema. Aquí se tiene que hacer un inventario muy claro de dónde están nuestras fuerzas policiales. Hay un incremento real de la situación de la criminalidad en el país y seguirá aumentando en razón de la misma crisis económica que ha traído este COVID. Y una forma eficiente de combatir esa criminalidad, dentro de otras tantas, es robustecer las fuerzas que están destinadas a la prevención, a la vigilancia. Pero esas fuerzas, si se levanta el inventario, que sé que debe estar por ahí, una buena parte de policías, militares, que deben estar destinados a otra cosa, especialmente los policías, que deben estar destinados a labores de vigilancia, control de la delincuencia,
están atendiendo a personas privadas, están en una cantidad excedentaria a cargo de funcionarios del gobierno que no sé por qué necesitan seguridad, están a disposición de esposas, de a veces hasta de queridas. No sé en este gobierno si ya ha comenzado esa práctica, pero en el anterior gobierno era común ver en los supermercados hasta coroneles y generales cargándole las bolsas de compras a personas que particularmente a simple vista no ostentaban ninguna función pública. Esta disposición del decreto la veo bastante positiva y espero que sean acatadas, ya que le dieron forma de decreto por los funcionarios correspondientes, que se levante en las Fuerzas Armadas, que se levante el inventario. Si en las instituciones públicas las que están asignados esos militares resuelven la seguridad o el cuidado de sus estructuras o de sus bienes con un número determinado de militares, que sea el básico, para que el resto sea destinado a las labores que tienen a su cargo las fuerzas militares. Por el otro, las fuerzas policiales, en eso hay que trabajar y trabajar seriamente. Y no hay razón, reitero aquí, para cargarle, como dicen, un personal, que muchas veces esto es otra modalidad, es bueno señalar esto. Hay particulares que tienen como chofer, como seguridad, a personal, como se dice en el argot técnico, que está cargado a un funcionario o a un exfuncionario que por ley le corresponde. Sin embargo, se usa esta maniobra y se transfiere al servicio de un particular. Muchas veces sin ningún tipo de tráfico económico, otras veces podría ser que sí, pero es una práctica ilegal, es una práctica que hay que erradicar y sobre todo ante el gran reto de seguridad ciudadana que se tiene y que se aproxima en los próximos meses. La exacerbación de la crisis económica necesariamente va a traer consigo un aumento progresivo de la criminalidad. Y para enfrentar esa criminalidad, todos los oficiales, policías de bajo rango que están desviados hacia particulares deben enlistarse y retomarse y redirigirse hacia la seguridad ciudadana. De manera que ya para finalizar, valoramos como positiva la emisión de este decreto y esperamos que se le dé forma de una disposición legal donde los incumplimientos de esas prohibiciones tengan contundentes y reales consecuencias para aquellos funcionarios que lo infrinjan.